saludo a los tutores y a las tutoras del programa Todos Aprender. Mi nombre es Joana Cifuentes, soy formadora de la entidad territorial CESAR y hago parte del equipo de evaluación para ciclo 1. Como ustedes pudieron darse cuenta en la presentación de este módulo, el objetivo general es reflexionar sobre la práctica de evaluación en situación de aprendizaje en casa. Lo que proponemos es que a partir de unas reflexiones fundamentadas se deriven unas acciones concretas que permitan que el acompañamiento que prestamos a los docentes en el diseño del trabajo académico en casa sea muy pertinente. Esperamos entonces que a través del desarrollo de este módulo logremos identificar los propósitos y las potencialidades de la evaluación como herramienta para el aprendizaje. Igualmente que podamos reconocer los principios y los elementos del proceso de evaluación presentados en los materiales, pres y entretextos, que son los que entrega el PTA tanto a docentes como a estudiantes acompañados, para de esta manera, y como dijimos al principio, poder plantear estrategias que dinamicen el sentido de la evaluación. Este módulo en su diseño está concebido desde los momentos que promueve el Ministerio de Educación para la planeación de aula. En este video esperamos desarrollar el momento de estructuración a partir de una conceptualización de referentes relacionados con este tema en diálogo con los procesos de evaluación presentados en los materiales de PTA. Para este momento, entonces, esperamos que ya ustedes hayan podido desarrollar su cuestionario de entrada. Sobre esto queremos insistirle en dos aspectos. El primero de ellos es recomendarles que tengan a la mano el material que se desarrolló en la semana de fortalecimiento didáctico y disciplinar en el eje de evaluación. Esto es lo que tiene que ver con la videoconferencia sobre evaluación formativa que tuvieron con la profesora Isabel Fernández y las memorias de la lectura del libro, en el capítulo 4 del libro Evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje del profesor Tiburcio Moreno. Estos dos referentes nos sirvieron de apoyo para el desarrollo conceptual en esta propuesta que tenemos. Bien, como todos sabemos, en el marco de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación ha expedido algunas circulares y algunas directivas. Entre ellas la Directiva 05, en donde se ofrecen orientaciones para la prestación del servicio educativo en casa. En esta directiva también se encuentran algunos anexos, entre ellos el anexo 1 bajo el título Sector Educativo al Servicio de la Vida, puntos para existir, convivir y aprender. Aquí se insiste en la necesidad de priorizar el diseño de estrategias pedagógicas que permitan prestar el servicio educativo fuera de las aulas, de manera que los estudiantes, los niños y las niñas puedan seguir aprendiendo. Dentro de estas estrategias pedagógicas, entonces se contempla el diseño de algunas actividades que deben responder a unas características, entre ellas, como lo dice acá, que sean flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas. Esto es muy importante, que sean contextualizadas, porque se necesita tener en cuenta el momento en el que estamos, en que los aprendizajes van a ser desarrollados en el hogar, en unos hogares que tienen sus propias rutinas, su propia cotidianidad, que además vamos a necesitar como nunca el apoyo de familiares y de cuidadores que no necesariamente tienen saberes pedagógicos. Además de esto, tener en cuenta los recursos con los que se cuenta o los recursos de los que se carece también. Y sobre todo, tener presente que en este momento hay una preocupación mayor, que es la prevalencia por salvaguardar la vida, la salud, el bienestar emocional de todas las personas. Este mismo documento plantea ciertas consideraciones que vale la pena tener en cuenta. La primera de ellas tiene que ver con el aprendizaje como potencialidad humana. Es decir, el ser humano aprende a lo largo de su vida, aprende a través de diferentes recursos, en diferentes lugares y en diferentes momentos. Es decir, este momento es un momento de aprendizaje para el ser humano. Cuando hablamos de ello, no nos referimos solamente a los estudiantes y los familiares, también a los docentes y a los directivos docentes, y de allí la segunda consideración que tiene que ver con la necesidad de movilizar y transformar ese currículo que fue planeado. ¿Para qué movilizarlo y transformarlo?
para que responda a las necesidades que ahorita mismo nos plantean las circunstancias, para que además se adecúen a los contextos y a esos aprendizajes que necesitan promoverse a través del diseño de actividades que sean significativas, ya lo dijimos, que también sean estratégicas y que sean sencillas, pero que sobre todo promuevan y fortalezcan habilidades, capacidades y aprendizajes que permitan a los estudiantes asumir la vida, que en últimas cuentas es la finalidad de la educación. ¿Dónde se sitúa la evaluación en toda esta propuesta? Bien, el mismo documento también plantea ciertas consideraciones. La primera de ellas tiene que ver con cuando se habla de evaluación, ¿qué es lo que se evalúa? Y miren lo que dice, consiste en verificar que lo que se está proponiendo es útil. Esto quiere decir que esas estrategias pedagógicas que se diseñen deben ser evaluadas para saber si son pertinentes, si se cumplió el objetivo para los cuales fueron diseñadas. Es decir, no pensemos que la evaluación es solamente sobre el aprendizaje de los estudiantes, sino que esas estrategias que estamos proponiendo necesitan y conviene que sean evaluadas. Por otra parte, entonces se destaca la finalidad de la evaluación que debe prevalecer en este momento. Entonces, la evaluación, ¿por qué? Porque esta nos ayuda a reconocer aprendizajes, fortalezas, aciertos, desaciertos, debilidades, y ese reconocimiento va a movilizar los aprendizajes, va a posibilitar que los aprendizajes sucedan. Y finalmente acá se nos hace un llamado a replantear la práctica de evaluación y nos dice, no es posible pensar en un método tradicional. Cuando nos habla de esto, entonces podemos pensar en que nos están haciendo un llamado a que no se trata ahora de pensar la evaluación en términos de calificación o en términos sancionatorios, lo hizo, no lo hizo, sino en cómo la evaluación va a ser nuestra aliada, va a ser una herramienta que nos va a permitir que los estudiantes, que los niños y las niñas aprendan esto que estamos proponiendo, teniendo además en cuenta todo lo que hemos dicho sobre que es necesario ser flexible, tener en cuenta las capacidades, las potencialidades del contexto y tener en cuenta que tenemos a los familiares como aliados en un escenario de hogar que tiene sus propias preocupaciones, sus propias rutinas. Todo esto entonces nos hace pensar en una relación entre lo que se plantea y lo que hemos aprendido sobre evaluación formativa. Esto desde los referentes